Vale, vamos a conversar un poco acerca de qué es la memoria RAM. Sin embargo, para hablar de este tema, necesitamos también mencionar el CPU, el disco, la caché, ya que esto nos va a permitir comprender mucho mejor qué es lo que está sucediendo para poder relacionarlo con lo que estamos trabajando, ¿vale? No podemos conversar de la memoria RAM sin tener en cuenta el CPU, ¿vale? ¿Qué es eso del CPU? Vamos a explicarlo, por supuesto, de forma muy sencilla, porque lo que nos interesa realmente, donde nos debemos enfocar, es el tema de la memoria RAM, ¿vale? ¿Qué es eso de la CPU? Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí una operación matemática, ¿vale? Tenemos que A es igual a 1, B es igual a 2 y tenemos que A más B es igual a C. Por lo tanto, C es igual a 3. Esto que tenemos aquí, esta operación, esta suma que hemos realizado, lo hemos procesado con nuestro cerebro. Esa suma, esa operación, la hicimos con nuestro cerebro. Por lo tanto, esa es la analogía de lo que es un CPU, es decir, donde se procesa la información. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también todo lo que tiene que ver con el disco, es decir, el disco duro, donde se almacena nuestra información en el computador. Todos los archivos existen dentro del disco duro, se almacenan allí de forma a largo plazo o hasta que nosotros decidamos que ya no estén más allí, ¿vale? Aunque esto, la información, todo lo que tiene que ver con el disco duro también es algo mucho más profundo de cómo funciona, cómo está hecho, qué es lo que sucede allí. Sin embargo, para lo que nos interesa en este momento, tenemos en cuenta que allí es donde se almacena la información, ¿vale? Ahora bien, existe la RAM. ¿Qué es esto de la RAM? La RAM es una memoria. Ahora bien, es una memoria volátil, no almacena información. Y si lo hace, en el momento que se reinicia la computadora, se borra absolutamente toda la información que estaba dentro de la memoria RAM. Por eso se llama Random Access Memory, es decir, memoria de acceso aleatoria. Ahora bien, por ejemplo, si el CPU, nuestro computador, desea encargarse o utilizar algún archivo del disco duro, el disco duro lo que hace es enviarlo a la memoria RAM y desde el CPU consultamos a la memoria RAM y desde allí utilizamos el archivo o utilizamos ese programa con el que estamos trabajando. Por lo tanto, la memoria RAM, entre más poderosa sea, entre más grande sea, entre más potencia sea, nos va a servir mucho más para poder ejecutar muchas tareas al mismo tiempo. Ahora bien, ¿qué es eso de el cache? El cache es una memoria que está por fuera o está por dentro del CPU y es una memoria pequeña, ¿vale? ¿Qué se almacena allí? Tareas que nosotros realizamos en el computador de forma muy constante. Por ejemplo, si tú trabajas con Excel y tú todos los días abres Excel, puede, es posible, que en el cache se almacene esa tarea, ojo que hablamos únicamente de un ejemplo, se almacena esa tarea para que la próxima vez, el próximo día, la próxima semana que tú vayas a abrir Excel, sea mucho más rápido. Como tú repites esa tarea en tu computador varias veces, todos los días, todos los días, todos los días, el computador decide, ok, este usuario hace esta tarea todos los días, voy a guardar eso en cache para que cuando la próxima vez que vayamos a utilizar o a ejecutar esa tarea, todo sea mucho más accesible, no tenga que ir al disco, no tenga que ir a la RAM y la RAM me va a traer la información para yo poder ejecutarlo. Directamente lo va a hacer desde el cache. Por eso desde el navegador existe mucho el cache, porque normalmente revisamos las mismas páginas web. Y si revisamos las mismas páginas web, las guardamos en el cache. ¿Para qué? Para que cuando la próxima vez que nosotros vayamos a revisar, carguen mucho más rápido. Si borramos el cache, ¿qué sucede?
Ahora el navegador debe volver a cargar las páginas web y esto suele tardar cierto tiempo, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es la analogía de todo esto? Y de hecho, ¿cuál es la relación que nosotros hacemos con lo que estamos trabajando, con la programación? ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con la programación o con las estructuras de datos, mejor dicho, para ser mucho más específico, con lo que vamos a trabajar, todo está aquí en la RAM. Todo se maneja en la RAM, en esta memoria RAM. Es decir, que ocupamos cierto espacio dentro de esa memoria RAM. ¿Vale? Bueno, tú me dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el rendimiento? Bueno, hay que tener en cuenta la RAM de esa computadora con la que estamos trabajando para que nuestras aplicaciones, nuestros sistemas sean mucho más rápidos, sean mucho más eficientes. ¿Cuál es la analogía para entender esto? Vamos a suponer que tenemos un almacén, ¿vale? Donde almacenamos productos. Tenemos un e-commerce, una tienda. Allí metemos nuestros productos, nuestro stock. Tenemos todo almacenado en cajas. Ya esa palabra nos dice que ese almacén que tenemos viene siendo nuestro disco duro. Nosotros que tenemos una empresa, trabajamos con ese almacén. La persona que está encargada de allí viene siendo el CPU porque tomamos las decisiones, procesamos la información. La persona que está allí es la que se encarga de gestionar ese almacén, ¿vale? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un escritorio, tenemos nuestra oficina, tenemos nuestro escritorio, ¿vale? En nuestro escritorio trabajamos todos los días con archivos, trabajamos con una laptop, trabajamos con nuestras herramientas de trabajo, con lapiceros, ¿vale? Planillas, todo lo que se nos pueda ocurrir. Ese escritorio donde tenemos esa información viene siendo la memoria RAM de esa oficina. En nuestro escritorio tenemos allí todo lo que nosotros utilizamos día a día. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la computadora, ojo que esto es un ejemplo, utilizamos la computadora, terminamos en la oficina, culminamos el horario de trabajo, culminamos, guardamos la computadora y la colocamos en su lugar. Al otro día venimos otra vez con nuestro lacto, con nuestras planillas. Esa es la memoria RAM. Es decir, nosotros no estamos utilizando todo lo que tenemos en nuestro almacén para nosotros trabajar en nuestro escritorio, hacer nuestro trabajo como tal. No utilizamos el 100% de lo que está allí. Utilizamos nada más lo que nos interesa, con lo que estamos trabajando en ese específico momento. Eso viene siendo la memoria RAM, ¿vale? ¿Qué pasa con el caché? Cuando nosotros repetimos esa tarea de forma constante todos los días, todas las semanas, lo que se realiza es que allí en ese escritorio vamos a tener como una gaveta, ¿vale? En esta gaveta vamos a guardar lo que nosotros utilizamos prácticamente todos los días de forma constante. Y nosotros para no ir a guardar la lacto en el estante, por ejemplo, o nuestro bolso, o las planillas o los archivos que nosotros dejamos en el estante y volverlos a poner allí en el escritorio, nosotros tenemos aquí una gaveta, ¿vale? Un cajón, en donde nosotros guardamos lo que utilizamos todos los días. Por ejemplo, un lapicero, ¿vale? Un boli, como le dicen en España. Esa es la caché, porque necesitamos el boli tantas veces durante tantos días, es una tarea tan repetida, que para nosotros es mucho más fácil llegar al escritorio, sentarnos y allí en el cajón, abrir el cajón y ahí está el lapicero, ¿vale? Si tú limpias la caché, ¿qué pasa? Ahora tienes que buscar el lapicero y volverlo a colocar allí. ¿Me explico? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuál es la relación que tiene que ver con la programación, con todas las estructuras de datos? Que las estructuras de datos viven, se almacenan en la memoria RAM. Y esto debemos tenerlo en cuenta para lo que te comentaba del rendimiento, de la eficiencia, de la ejecución de los sistemas con los que estamos trabajando, que es lo que vamos a ver en los próximos videos.